Gracias, gracias. Bien, esto es lo mismo. Este es o sea, tenía la misma esencia. Había que hacer todo entraba, todo lo que hemos hecho. Solo que aquí, digamos, el Inge le introdujo esto del motor radial acá. Y aunque parezca chistoso, pero les hizo variar a varios esto de que sea radial, ¿no? Por si no sabían, un motor radiales, ¿no? Esos motores de aviación que suele haber, ¿no? En Estrella, algo así, ¿no? Ok. Y el motor radial, por si acaso, por si alguien tiene la duda de cómo es su orden de encendido, si es que pregunta, ¿no? Si es que pregunta, es primero los impares, si mal recuerdo, uno, 3, 5, 7, ¿no? Luego vendría a ser 2, 4, 6 y 8. Y si no me equivoco, creo que vienen impares, ¿ya? Así que no era difícil de ubicarse, no era nada difícil de ubicarse este orden de encendido. Siempre se comienzan los pares y luego los impares y luego los pares, ¿ya? Por si entra eso del orden de encendido. Porque lo demás les pasé un link, ¿no? En su momento, donde ahí estaba, ¿no? Los órdenes de encendido y hasta había gráficas sobre cómo calcular eso. No, no calcular, sino cómo determinar. Bien, en este caso nos pide un motor estrella de 9 cilindros, nos da una cilindrada de 2 litros y funciona con una mezcla de 80% de gasolina de aviación y 20% de metanol en volumen. Nos pedía que funcionando a 4000 vueltas con tal exceso, una relación, nos pedía calcular esto, el, el rack y el poder calorífico, nada más. ¿Ya? Eh, eso no va a ser la primera pregunta. ¿Ya? Pero a muchos les hizo variar, aunque por eso tal vez algunos diría como está un poco obvio, ¿no? Pero que haya habido estos datos y que sea radial y todo eso. Me acuerdo que varios me han preguntado, "Oh, si eso que sea radial, ¿en qué afecta?" Sí. En el tema de combustión, por si acaso, en el tema de combustión, si a ustedes les mete, digamos, aquí puede ser para un camión, un tractor, un tanque, aunque sea una avioneta, yo que sé, hasta puede haber motores experimentales que hay una pregunta de ese tipo, no le van a tomar importancia a esto si, si lo que les pide es calcular rack y poder calorífico. En realidad, estas son propiedades de los combustibles más que del motor en sí, ¿no? Así que no se van a hacer asustar nada con nada de esto. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que se hacía? Es lo mismo que la anterior pregunta. Armamos nuestra ecuación química, hacemos la igualación, método algebraico, es el método más rápido. Pueden hacerlo al tanteo, si se sienten hachas, pueden hacerlo al tanteo. Yo la verdad no me siento tan hacha al hacerlo al tanteo, así que siempre lo hago algebraico y siempre recomiendo hacerlo algebraico, porque es, digamos, tal vez un poco tardas de hacer esto, pero garantizas que va a estar más seguro, ¿no? Así que esto es la clave, ¿están viendo? Esto es la clave, calcular, saber calcular. En este tipo de exámenes finales, la clave es saber calcular esto de la combustión, ¿ok? Porque a muchos les ha debido pasar que en el primer parcial han perdido harto tiempo haciendo igualar. Así que denle una practicadita, así, para que no tengan mañana sustos sobre este tema, ¿no? En mi experiencia personal, yo, por ejemplo, yo llevé 2 veces y en mi primer final que di, pues todo mi final se fue en la igualación, así que reprobé directo, obviamente, ¿no? Así que mucho cuidado en esa parte. La igualación, clave. Si hacen rápido, eso, lo demás es más fácil, ¿no? Bien, como les dije, lo que tienen que hacer es que una vez realizada la igualación, tienen que comprobar que la mezcla y los productos de combustión sean iguales. Están iguales y, bueno, ustedes ya están más tranquilos. Así que calculan el rack,
calcular el rack. Esto va a estar obviamente kilogramo de aire sobre kilogramo de combustible. Eso no se olviden poner, no solo pongan rack y un número así al azar. Si bien obviamente la respuesta puede estar bien, digamos, le molesta un poco al Inge verlo así suelto. Bien, ahora el poder calorífico, no se olviden, usamos nuestra fórmula de Dulong. El Dulong, vamos a ponerlo acá, es igual al poder calorífico, el poder calorífico superior es igual a 33700, el Y del carbón más 0 por la fracción másica del hidrógeno menos, este es muy importante, la fracción másica del oxígeno dividido entre 8, más 9300 por de azufre. Ya, esta es nuestra fórmula de Dulong para el poder calorífico superior y para el poder calorífico inferior. Es igual a poder calorífico superior menos el hidrógeno por los 255. Esto por si acaso no se olviden que va a salir en kilojoule sobre kilogramo. Aquí les estoy aclarando y quiero que quede bien claro. Estas ecuaciones les va a salir en kilojoule sobre kilogramo. Lo que hacemos en el MATCAT, obviamente, y para que vean que no les estoy mintiendo, no va a aceptar kilojoule, no, por eso es que no lo estoy poniendo. ¿Ya? Y acá directamente se los estoy poniendo por 10 a la 3, ¿no? En los otros ejercicios aumenta así. Y tengan mucho cuidado en eso. En alguna práctica que estaba revisando ya sobre esto, le pusieron joule y, o sea, digamos, 4646,6 joule sobre kilogramo le han puesto. ¿Ya? Y no está bien esto, ¿ok? Mucho cuidado con esta parte, no está bien. Obviamente, si esto ustedes lo utilizan, por ejemplo, en la fórmula de la potencia efectiva, les va a salir unas potencias minúsculas, ¿no? Así que tengan mucho cuidado en esta parte. Y por otro lado, también cuidado que le apliquen el menos 10 a la 6 también, ¿no? Ya, el menos 10 a la 6 estamos indicando que es mega, eso no se olviden, ¿no? 10 a la 6 es mega, 10 a la 3 es kilo, ¿no? ¿Ya? Así que cuidado que le apliquen aquí a esta misma fórmula por 10 a la 6. Su potencia ya también se va a disparar, ¿no? Si es que hacen eso. Esto justamente se los hice a mano, los ejercicios, para que no tengan ese problema, ¿no? Porque yo ya vi en semestres anteriores que sí hubo esta confusión, así que por eso es que se los pasé a mano este tipo de ejercicios. Esto por si acaso no lo tengo a mano, así que no se los podría mandar, ¿no? Bien, eso era la pregunta 1. Bien, del problema anterior nos está pidiendo calcular la potencia y consumo de combustible en litros hora. Si el motor está a nivel del mar, la potencia 6.000 metros, obviamente si es un avión, va a volar y va a estar a 6.000 metros. También las características de sobrealimentación para los 6.000 metros, ¿no? Y que esa potencia sea la misma que el nivel del mar. Hay que considerar el rendimiento efectivo. Ya nos daban, ¿no? Estos otros datos. Y como les digo, estos datos para este ejercicio no afectaba. Claro, aquí, digamos, les llenó varios datos y parecía que eran importantes, ¿no? Pero en realidad estos datos eran para el otro ejercicio. Bien, para esto hacemos lo mismo. Acá nos pide la potencia, aplicamos nuestra fórmula de la potencia
Y vemos, ¿no? Lo que nos falta. En este caso tenemos poder calorífico que hemos calculado. Este poder calorífico es el que hemos calculado arriba. ¿Ya? La cilindrada creo que nos estaba dando arriba. Y rendimiento efectivo, la altura. Y tenemos todo en realidad, ¿no? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al rendimiento volumétrico. Acá, nuevamente, si no tenemos longitud de biela ni área de la válvula de admisión, nos vamos al camino corto. El otro es el camino largo, digamos, ¿no? En este caso no nos dice si es motor nuevo, antiguo ni nada, así que tomamos el del medio, 0,85, igualmente para la presión de los gases residuales, y tomamos el del medio, 10 grados Kelvin. Y obviamente lo multiplicamos por sus presiones ambientales. De este modo calculamos el rendimiento volumétrico y la potencia efectiva. ¿Bien? Y con eso ya estaría el ejercicio. La primera parte, el inciso A. Ya el consumo de combustible, ya saben cómo despejar, ¿no? De esta fórmula que, como les dije, nos va a acompañar siempre. Despejan cuánto es el consumo de combustible en masa. Esto obviamente les va a salir en kilogramos sobre segundo. Esto lo convierten dividiendo sobre la densidad del combustible en consumo de combustible volumétrico. Okay. Esto por si acaso también les va a salir en metros cúbicos sobre segundo. Ya ustedes tienen que convertir en litros hora. Eso también, mucho cuidado en esa parte. Bien. Para el nivel del mar hacemos lo mismo. Tomamos todos los datos. Lo primero que hacemos es calcular las condiciones del aire. Siempre, cuando tengan efecto altura, siempre me van a calcular lo primero, condiciones del aire. Ya hicimos un final, no un final, un segundo parcial hicimos, ¿no? La anterior vez. Y era un motor que estaba yendo de arriba a abajo, ¿no? Así que en ese caso había que calcular lo primero, las condiciones de ese aire, luego las del turbo y todo, ¿no? Así que ustedes igual lo van a hacer ya. Bien, una vez calculado todo lo mismo, calculamos la potencia y aquí viene la variación. Aquí arriba era consumo de combustible volumétrico, ¿ya? Consumo de combustible volumétrico. Para el inciso B les está pidiendo consumo específico de combustible. Consumo específico de combustible. Muy diferente. Cuidado que se equivoquen. He visto en varias prácticas que pedía consumo específico de combustible y me han calculado esto. ¿Ya? En varias prácticas he visto. Y esto no está bien, ¿no? Es consumo específico de combustible, es obviamente diferente. Que claro, digamos, es un pequeño error, y eso te los hago pasar, no es problema, pero aquí yo les estoy advirtiendo de que en su examen va a ser como que no tienen respuesta, ¿no? Ustedes, digamos, calculan acá y me calculan el BF, obviamente va a estar mal, ¿no? Su pregunta el Inge les va a poner mal directamente, ¿no? Porque no han calculado las respuestas que estaban solicitando, ¿no? Así que mucho cuidado en esa parte. Y bueno, finalmente les pedí a calcular el turbo para que la potencia sea igual a la potencia a nivel del mar, ¿no? Y bueno, acá tenemos la potencia a la entrada, que sabemos que son las condiciones del aire a 6.000 metros. Y en este caso utilizamos una pequeña relación que no es precisa, por si acaso esta RP es aproximado a la potencia requerida, le vamos a llamar, porque no siempre es la potencia que se desea para el nivel del mar, sobre la potencia efectiva a nivel del mar. ¿Ya? Esta potencia requerida puede ser sobrepotencia, ¿no? Digamos que queremos sobrepotenciar un 20% el motor, ¿no? En este caso llegaría a ser potencia efectiva. Aquí vamos a tener una potencia modificada, digamos, ¿no? Y esta potencia modificada viene aquí
En este caso se quiere que la potencia de nivel del mar sea la misma a 6.000 metros. ¿Ya? Así que en otras palabras, la potencia modificada o requerida va a ser igual a la potencia efectiva. Esta también no siempre va a ser a nivel del mar, ¿no? Si les dice sobrepotenciar un 20% el motor, obviamente este va a ser directamente potencia cero si estamos hablando de condiciones ambientales, ¿no? Bien, en este caso es para que nuestra potencia a 6.000 metros sea la misma que a nivel del mar. En este caso tenemos ambas potencias, así que directamente es RP igual a 1.89. Y acá les digo que es aproximado porque alguna vez varía y otras veces no. Acá, pero vamos a ver. He hecho varias veces esta ecuación. Y digamos, si queremos compensar, alguno le pondría, digamos, la potencia cero dividido entre la potencia H. Y aquí sale 2 como, ya sale más todavía, si queremos compensar el efecto altura. ¿Ya? Y como les digo, esto es una fórmula aproximada nomás, no es exacta. Esto es digamos, más para sobrepotenciar el motor, ¿no? Pero como les digo, son fórmulas aproximadas, no son, digamos, 100% precisas, ¿no? Bueno, esta de acá, esta no es 100% precisa, esta de acá sí, ¿ok? Bien, pero cuando les diga, por ejemplo, 20% de sobrepotenciar y todo eso, utilizan esta relación de acá. Bien, con estos datos ya tenemos el EDP, así que calculamos la presión a la salida del turbo y la temperatura a la salida del turbo. Y también la densidad del aire a la salida del turbo. Y eso era su examen. Ya, y el ciclo, este ciclo creo que lo hemos resuelto. Ya, creo que lo hemos resuelto, pero no es complicado. Este ciclo, no se van a asustar de este ciclo, ¿ok? Mm, digamos, nos muestra un motor dual y hasta a mí me da un poco de cosas, digamos, ¿no? Pero si les da este dato de acá, el calor a volumen constante y les da un porcentaje del calor a presión constante, tranquilos ustedes, eso. Y les da una presión o una temperatura máxima, también puede darles. En este caso, la temperatura máxima llegaría a ser el punto 4, ¿ok? Y la temperatura, perdón, y la presión máxima el punto 3. ¿Ya? Y si tienen estos datos, es fácil, no es difícil, corto es. Aquí van a tener sus condiciones del aire, que bueno, no nos está dando, así que vamos a tomar un bar y 20 grados, que van a ser igual a este punto. De acá, la compresión, ya sabemos, multiplicamos por la relación de compresión, ambos, la temperatura, la presión y la temperatura. La presión, como el proceso de calor añadido a volumen constante de 2 a 3. Esta es la otra fórmula que no se van a olvidar aquí. Bueno, que en realidad no es esta, es la presión 2, temperatura 2. No, perdón, me estoy equivocando. Estoy chacreando. Presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿no? Va a ser igual a presión 3, perdón, presión 3, volumen 3, temperatura 3. Esta es la fórmula importantísima. Aquí tal vez no lo hemos visto mucho, ¿ya? Pero si les dice, digamos, volumen constante, los volúmenes se van, ¿no? Y si se dan cuenta, no, llegamos a esta fórmula. Si les dice presión constante, se va esto de acá y vamos a tener volumen sobre temperatura y volumen sobre temperatura. Esa es la fórmula. Eso se acuerdan y les digo, en la parte de ciclos, ya están H, digamos, ¿no? Así que calculan ya tienen la presión 3, la presión 2, la temperatura 2, despejan la temperatura 3. Ya con temperatura 2 y temperatura 3 se puede calcular el calor añadido, ¿no? Y bueno, no es necesario tener la masa. La masa no es necesario tenerla, pueden hallarla sobre kilogramo
de mezcla, ¿no? No es 100% obligatorio tenerlo la masa. Sobre eso calculan, ya tenemos la presión al calor, el calor añadido a presión constante. Tenemos calor añadido a presión constante, tenemos el CP y el T3. De aquí despejamos el T4, la temperatura 4. Y con eso ya se calcula todo, ¿no? Con temperatura 4 calculamos el RCO y la relación a volumen constante y obtenemos la relación, el rendimiento térmico, ¿no? Si se dan cuenta, no ha sido para nada difícil este ejercicio. Y tampoco es largo, que no lo crean. Esto en media hojita se hace a mano. ¿Ya? Así que no es largo para nada. Eso era su primer parcial. Si se dan cuenta, y para esto les da 2 horas. Ya, les da 2 horas. Y si se dan cuenta, estos ejercicios que eran cortitos, o sea, son nada del otro mundo, se puede resolver, digamos, en 20, 20 y 20 y obviamente eso es menos de 1 hora y media, ¿no? Así que con eso ustedes podían, y eso en 2 horas les ha dado todavía. Ya, los finales no se van a alertar mucho, ¿no? Son muy, más que le hayan hecho enojar al Inge, en clases no han entrado. En este caso, ¿no? No han entrado, porque me acuerdo ese semestre que era la primera vez que estaba haciendo con Zoom y entraban 2, 3 y a las últimas clases sí se enojó y me recuerdo que quería hacer una pregunta un poco complicada, pero no les dio complicado porque justamente era primer semestre virtual y aparte de que los tiempos que les había dado los anteriores parciales eran cortitos, así que, como les digo, el primer parcial en el primer examen virtual es de 45 minutos y lo jaló a 50. Y, y bueno, sí, unos cuantitos acabaron, ¿ya? Así que el segundo parcial fue el mismo cuento, así que ese parcial aquella vez les dio de esa forma para que puedan tener más amplitud, porque sí recuerdo que estaba un poco enojado, ¿no? Y sí recuerdo que se desquitó un poquito con los que entraron a reválida, les di una pregunta seria, así fuerte, ¿ya? Por si acaso, la pregunta de reválida sí sabe ser un poco rudo, porque ahí sí se enoja un poquito el Inge. Bien. Bien, este es el examen del anterior semestre. Como les dije, este quiero resolverlo para que, porque entra todo siempre. Acá entra por lo que es, si se dan cuenta, no les está pidiendo calcular en ningún momento poder calorífico ni rack en esta pregunta. A ver, bueno, veamos la pregunta, ¿no? Habla de una motocicleta de 2 tiempos de 3 cilindros en línea y tiene una relación de compresión de 7. Una cilindrada de 750 centímetros cúbicos, un diámetro de pistón 6,5, carrera de 7,5, es, bueno, raro esta moto, pero bueno, quema un combustible con una composición volumétrica y les está dando lo que es un tipo de gasolina, en realidad esto es gasolina, y esto era aceite, es el aceite que muchas veces se utiliza, ¿no? Dentro del cárter de unos motores de 2 tiempos. Si se encuentra en la localidad situada a 3800 con un defecto de aire del 5% y girando a 5000 RPM, nos pedía determinar la potencia efectiva del motor y el consumo específico de combustible si tiene un rendimiento efectivo del 20%. Luego nos pedía calcular si el motor funciona a nivel del mar, calcular la variación de consumo de combustible y consumo de aire. El inciso C nos pedía calcular si la presión máxima en la cabeza del pistón son 850 psi, determina la fuerza radial, tangencial y fuerza de empuje cuando el pistón alcanza una velocidad máxima. ¿Ya? Esto era pues, primordial, este dato. Y les expliqué en la anterior clase, ¿no? Y también más, comprobar la biela. Bueno, aquí ya no están los datos de la biela y todo eso, ¿no? Comprobar la biela y la tensión máxima a fricción. Si se dan cuenta, entra todo. Entra efecto altura,
entra, entra esto que hemos hecho, este último de las fuerzas y resistencia, y también entra combustión. Ya, no se confíen, por si acaso, acá no les está pidiendo calcular poder calorífico ni rack, pero es obvio que vamos a necesitar poder calorífico y rack. Ya, es obvio. Aquí, por ejemplo, dice determinar la potencia efectiva del motor. Si a ustedes les está dando estos combustibles, entonces sí o sí van a tener que calcular al principio de su examen esto, ¿ok? Porque después van a querer calcular con el poder calorífico y van a llegar a lo mismo, ¿no? A lo que voy es que eh, ah, no se la pasen todo el examen calculando esto, ¿ok? No se la pasen todo. Esto tienen que hacerlo rápido, porque imagínense terminar el examen y solo han calculado poder calorífico y rack, no vale ni un inciso, si se dan cuenta, no vale nada, ¿ya? No vale nada en su examen haber calculado esto, se dan cuenta, así que mucho cuidado con eso. Si es que entran en su examen, mucho cuidado ustedes. Vayan a esa parte, tienen que hacerlo bien. Yo sé que lo demás, si se dan cuenta, no es difícil. Lo difícil es la parte de la combustión, digamos, ¿no? A veces nos trabamos y ya cuando nos trabamos nos ponemos nerviosos y eso es lo que nos retrasa en el examen. Porque lo demás es, al menos, digamos, las potencias y todo eso es más fácil, digamos, ¿no? Bien, lo que les dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Es calcular primero el rack y el poder calorífico. Importante. Así que, como nos dice en volumen, directamente utilizamos análisis en volumen y hacemos su igualación química. Esto nos vamos a saltar un poco, ya porque si no nos va a comer el tiempo y no, otra sesión más va a ser un poco pesado, ¿no? Bien, lo importante, como les ya estuve mencionando, es calcular bien, igualar bien nuestras reacciones. Está igualado bien nuestras reacciones y ya más aliviados se van a sentir. Bien, calculan el rack. No, el rack no se olviden, con cantidad de masa de aire sobre masa de combustible. Y bueno, el poder calorífico, que lo hacemos por Dulong. Ya calculamos primero esto solo se aplica para el combustible, eso no les expliqué hace rato, pero esto solo se aplica para el combustible. Calculamos la cantidad, la masa de carbón en el combustible, la masa de hidrógeno, la masa de oxígeno, si es que tiene otras masas, o sea, azufres, nitrógenos también las calculan, ¿ya? Todo esto lo sumamos y bueno, dividimos la masa sobre esto y ahí ya van a salir sus porcentajes máximos. Esa es la forma de calcular. ¿Ok? Y bueno, finalmente hayan el poder calorífico. Ya que esto por 46, 46.452 kilojoules sería, ¿ok? ¿Ya? Esto. Bien, ahora nos dice que estamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que hacemos? Calcular las condiciones en esa altura, en esa localidad. Este es P0, en realidad el otro es PO, hablando de nomenclatura, ¿no? Este es P0. Este es un bar y esto lo hago para que, digamos, no lo esté multiplicando aquí por un bar y esto se haga un poco más confuso, ¿no? Y esto es 20 grados. ¿Ya? Pero esto no se olviden, es 20 grados y esto es un bar. Así que calculamos la presión a 3.800 metros sobre el nivel del mar, la temperatura y la densidad del aire. Con esos datos nos vamos a calcular recién la potencia efectiva. Ya recién vamos a calcular la potencia efectiva. En este caso tenemos todos los datos, ya no lo vamos a verificar, pero tenemos todos los datos. Y como es un motor de dos tiempos, no se olviden que un motor de dos tiempos es de 0,85 a 1,059 de la potencia del aire, perdón, de la presión del aire. Tomamos el del medio y vamos a calcular la presión de admisión. Tomamos igual el del medio para los gases residuales y multiplicamos obviamente por la presión
a 3.800 metros, ¿no? Y obviamente para la temperatura. Con esto ya tenemos el rendimiento volumétrico y nuestra potencia, que más o menos serían 30 kilovatios, digamos, redondeando. Ya esta parte del consumo no lo vamos a hacer ya muy más a detalle, pero ya saben, despejamos, tenemos esto en kilogramos sobre segundo. En el consumo específico de combustible es mejor trabajarlo así, como está en gramos sobre segundo, porque lo único que tendrían que convertir, esto no se olviden, va a estar en gramos, kilovatio, segundo. Acá ustedes lo tienen que convertir este segundo en hora, obviamente, ¿no? Bien. Ahora nos pide calcular la variación de consumo de aire y de combustible si nuestra motito se va a nivel del mar. Así que, ¿qué es lo primero que hacemos? Calcular nuestro combustible a nivel del mar. Y para eso tenemos que calcular la potencia. ¿Ya? Hacemos nuevamente lo mismo, calculamos el rendimiento volumétrico, tomamos el del medio. ¿Ya? Tomamos el del medio. Y de esta forma tenemos las presiones de admisión a nivel del mar y la presión de los gases residuales. El incremento de calor no cambia, así que tenemos rendimiento volumétrico, hay que calcular la densidad también a nivel del mar, y ya con estos datos todo lo demás no cambia, el poder calorífico no va a cambiar, la cilindrada tampoco, las revoluciones obviamente hay que mantenerlo constante para que sea un ejercicio simple, porque si las revoluciones varían, habría que hacer tablas y todo eso, ¿no? Pero bueno, el rendimiento efectivo tampoco cambia y lo de abajo tampoco. Así que reemplazamos y nos sale 46 kilovatios, que casi es, no le llamamos el doble, pero más o menos está por ahí, ¿no? Y finalmente calculamos la masa de aire. Bien, de acá obviamente vamos a calcular lo que es la masa del consumo básico de combustible. Y con esto vamos a hallar nuestra variación de consumo de combustible, que va a ser el combustible a nivel del mar menos el combustible a 3.800 metros. Ese va a ser, esto es la variación neta, o sea, en gramos sobre segundo. Y esto sería en porcentaje. Dividimos esto sobre la masa a nivel del mar o la masa más elevada, se podría decir. ¿Ya? Y esto en realidad ustedes cuando lo hagan a mano, esto va a ser por 100, ¿no? Por 100%. Y sale que está variando un 40% más o menos de consumo de combustible. Y del rack, no nos olvidemos que el rack es igual a la masa de aire sobre masa de combustible. Tenemos masa de combustible, tenemos rack, despejamos masa de aire. Y aquí está. Hemos despejado tanto para nivel del mar, perdón, para altura como para nivel del mar. Y hacemos lo mismo. Restamos la masa mayor sobre el menos la masa menor y tenemos la variación de masa. ¿Sí? Y lo dividimos, y bueno, esto hallamos en porcentaje, ¿no? Ya les expliqué, esto es una regla de 3 en realidad, ¿no? Así que aquí tenemos. Y si se dan cuenta no varía, porque obviamente la cantidad de aire es proporcional a la masa de combustible, ¿no? Eso es una relación justamente, es el rack, eso, ¿no? Así que obviamente no iba a variar mucho. Bien, a lo nuevo, a lo que recién vamos a entrar, interesantes, a las fuerzas radiales, tangenciales y de empuje. ¿Ya? Ya les di en su práctica, los que ya lo hicieron, ya se dieron cuenta de que no es difícil. Les dije, mientras tengan estos ángulos, estos ejercicios son relativamente fáciles. ¿Ok? Así que, si se dieron cuenta, solo es reemplazar fórmulas, no hay más. Pero aquí había una trampa. Aquí había una trampa. Nos está pidiendo calcular las fuerzas para la velocidad del pistón máximo. En realidad no nos interesa cuánto vale esta velocidad, no nos interesa para nada.
¿ya? No nos afecta esto en nada, porque la posición es lo que nos importa, ¿no? Calcular estos ángulos. Si aquí tenemos, si aquí vemos esta presión, estas fuerzas están en función de la posición del pistón, ¿ok? Así que mucho cuidado con esta parte. Como les digo, es importante tener esta posición. Mm, a lo que iba, ¿no? Nos pedía para la velocidad máxima. La velocidad máxima, la anterior clase les expliqué, que se forma cuando el radio de cigüeñal y la longitud de biela forman 90 grados. ¿Ya? Con esto formando 90 grados, obviamente esto vuelve un triángulo rectángulo y obtenemos cuánto es el alfa y cuánto es eh, el gamma, ¿no? No es gamma, ¿no? Bueno, es este de acá, este ángulo. Y si reemplazamos en nuestra fórmula, nuestra fuerza radial va a ser, en realidad es muy pequeña, casi cero es, ¿ya? Si esto lo calculan, les va a salir 0,03 newtons más o menos. Bueno, a mí algo así me sale, que en kilonewtons peor es cero en realidad, ¿no? Y bueno, ya la fuerza tangencial igual reemplazan la fuerza máxima y les va a salir 23 y la fuerza de empuje igual. Esto se debe que en ese punto la fuerza de empuje con la tangencial casi todo eso se transmite, ya eso gráficamente ustedes pueden comprobarlo. Yo lo hice gráficamente y sí es verídico esto, ¿no? Y eso era todo. Eso era calcular las fuerzas, no había más. ¿Ya? Y bien, y bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, así que solo nos falta calcular esto de la, de la biela. Así que eso más lo hacemos y me hacen las preguntas que tienen, ¿ya? Eh, pero bueno, iremos avanzando. En este caso es una biela de área rectangular. Y como hemos dicho, cuando es rectangular es mucho más fácil porque es directamente calcular el área, momentos de inercia y ya tenemos todo. En el otro, en las I's, en las H's, había que calcular, ¿no? Los momentos de inercia por Steiner y las áreas y todo eso, centros de gravedad y todo eso. Acá no, es directamente así. ¿Ok? Así que